Buenas noches, hermanos, bienvenidos en esta hora a la reflexión de la célula. Estoy muy agradecida con Dios de que a través de este tiempo ustedes puedan estar conmigo estudiando un poquito de la palabra de Dios, y mi oración es de que Dios llene el depósito de nuestra alma de tal manera que cuando tengamos que hacer recursos del depósito que Él ha puesto en nosotros podamos salir victoriosos. Y en esta hora voy a hablar acerca de cómo se debe de amar a Dios. Y vamos a ir a la Biblia en Lucas capítulo 10, versículo 25, dice de la siguiente manera esta parte de la escritura: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y le dijo Jesús: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo: ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando de cerca a aquel lugar, viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándole, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El otro día a partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y cuando nosotros vemos la vida de Jesús, vemos que no es diferente a la vida que nosotros tenemos como hijos de Dios, cuando muchas veces se nos cuestiona la forma en que nosotros nos conducimos, lo que hacemos o no hacemos. Cuando muchas veces nos dicen traen bajo del brazo una Biblia y no hacen las cosas. Este hombre era un maestro de la ley, era una persona de las cuales el Señor Jesús hablaba de que eran expertos en la ley. ¿Cómo él podía preguntarle cuál era la manera de amar a Dios? Si ese es un mandamiento antiguo que se dio desde las tablas de Moisés. Sin embargo, el Señor con aquella paciencia le dijo que amarían al Señor con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma. ¿Por qué? Porque en realidad en el corazón se encuentran los deseos del alma. Todo deseo del alma está en el corazón. Y dice la Escritura que nosotros nos deleitemos en Él y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. ¿Qué es un deleite? Un deleite es disfrutar. Un deleite es valorar, apreciar, es proteger, es tener la manera de al máximo poder disfrutar de ello. Y el Señor nos dice que eso es lo que necesitamos, con nuestro corazón, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, deleitarnos en Él. Él concederá los deseos de nuestro corazón cuando nosotros pongamos todo nuestro anhelo del corazón en Él, en nuestros pensamientos. Dice Primera de Pedro 4:1 de la siguiente manera: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en las lascivias, en las concupiscencias, en las embriagueces, en las orgías, en las disipaciones abominables y idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución, y los ultrajan. ¿Por qué al Señor Jesús le preguntaron qué es cómo se debe amar al Señor?
Ellos lo sabían. Pero como Jesús había hecho las cosas de manera diferente que las hacía un maestro de la ley, esto les causó a ellos ofensa y venían a tentar al Señor. Cuando nosotros no andamos conforme a los deseos del mundo y no corremos con lo que antes hacíamos, la gente se vuelca sobre de nosotros y nos pregunta ¿por qué? Pero dice Pedro en la palabra que nos está dando a través del Espíritu Santo, que ya fue suficiente el tiempo pasado en el que nosotros hacíamos lo que queríamos. Ya llegó el tiempo en que tenemos que amar al Señor con todos nuestros pensamientos, dejando atrás todo aquello que hacíamos antes. Dice el Salmo 139:2 de la siguiente manera: porque Dios es muy bueno con nosotros y Dios nos ha dado un tiempo para que nosotros podamos venir a la luz del Evangelio y darnos cuenta de que muchas veces, como tiempo atrás mencionaba, nos dedicamos a nosotros. A pesar de que yo tengo tantos años en el Evangelio, ha habido épocas en las cuales me he ocupado solo de mis cosas y antepuesto mis cosas a Dios, pero Él me dice que ya basta ese tiempo, ya fue suficiente, dice Pedro, ya ahora es tiempo de que nosotros nos revistamos del pensamiento de Dios, que le amemos con toda nuestra mente. Y dice así en el Salmo 139, versículo 2, dice de la siguiente manera: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. O sea, si Dios conoce tus pensamientos y tus deseos, y tú le amas con todo el corazón, y tú te deleitas delante de su presencia, Él conoce tus deseos, y dice que primeramente te deleites en Él, y después serán conocidos en su pensamiento, sus deseos, para hacerlos cumplir, pero con el enfoque correcto. Dios ha puesto en nuestro corazón anhelos, deseos, todo nuestro ser integral ha sido hecho por Él y lo ha hecho para que nosotros disfrutemos de Él con el enfoque correcto. Porque muchas veces, si el enfoque es equivocado, eso nos puede llevar a la destrucción. Proverbios 12:5 dice de la siguiente manera: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos son engaños. Nosotros tenemos que saber a quién le vamos a hacer caso con los pensamientos. Si nuestro pensamiento es justo, dice que hay rectitud. Pero si es impío, va a haber engaño, nos engañamos a nosotros mismos. Este hombre, maestro de la ley que se acerca a Jesús, se engañaba a sí mismo. ¿Cómo no iba a saber quién era el prójimo? Claro que sabía quién era el prójimo, pero sin embargo, su pensamiento inicuo lo hacía alejarse. Proverbios 16:3 dice de la siguiente manera: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Dios todas las cosas para que haya firmeza en lo que tú haces. O sea, pon todas tus fuerzas en el Señor. Cuando tú le amas, cuando tú encomiendas tus deseos, tus anhelos, tu mente en Él, Él te la retribuye. Él no se queda con nada. Isaías 40:29 dice de la siguiente manera: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Qué necesitamos nosotros? Tener la fuerza de voluntad, tener la fuerza necesaria para poner nuestros caminos en las manos de Dios. Primer punto, dice el Señor que lo tenemos que amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuerzas? Cuando a veces nosotros queremos lograr algo, lo logramos y lo hacemos. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer. Pero esas fuerzas deben estar en el Señor. El Señor le decía a Josué: mira que quiero que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, ¿sí? Que sigas adelante, que tengas esas fuerzas. Deuteronomio 4:29 dice de la siguiente forma: dice así, dice: mas tú desde allí buscarás a Jehová tu Dios,
Lo hallarás si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma, con todos tus deseos, con todos tus anhelos. Dice, lo vas a hallar. ¿Por qué? Porque lo vas a buscar con toda tu alma. Dice. Si de ahí lo buscas, lo hallas con todo tu corazón, con toda tu alma lo vas a encontrar. Con todo lo que hay en ti. Deleítate en Él para que lo encuentres. Dice, alégrate, deleítate en Él, que sea la alegría. Job 22:26 dice de la siguiente manera. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Oirás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tu voto. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cuando estuvieres abatido, dirás tú, enaltecido habrá, y Dios salvará al humilde de los ojos, y libertará al inocente por la limpieza de sus manos, éste será librado. ¿Qué dice la Escritura? Dice, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, cuando lo amas, cuando le reconoces, cuando estás con Él, paga tus votos, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y dice que cuando determines una cosa, te será firme, te será permanente, te será estable. ¿Por qué? Porque has puesto tu confianza en Él. Pero ¿qué necesitamos? Hacerlo con alegría. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomiéndalo, déjate en Él. Romanos 7:22. Romanos 7:22. Dice de la siguiente manera. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo en la otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas doy gracias a Dios Jesucristo nuestro Señor, que yo mismo con la mente te sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Debemos reconocer en nuestros caminos que tenemos la palabra en nuestra mente, está en nuestro corazón, pero la carne siempre quiere buscar lo suyo. Pero ¿qué nos ha dicho el Señor? Busquémosle de todo corazón. Propongamos cosas y nos serán firmes. Lo que nos propongamos será firme. ¿Qué habían hecho estos? Era tan sencillo este principio que conocía ya también el maestro de la ley con el que quiso tentar al Señor Jesús. Porque a veces así somos, a veces la gente nos tienta, nos quiere hacer desatinar, nos quiere hacer sacarnos de nuestra forma de ser, nos quiere como sacar según ellos de nuestro error, pero en realidad el que está en el Señor estará firme. Y el que cree en el Señor Jesucristo y pone su casa sobre la roca, esta nunca caerá y quedará presente. No te dejes llevar por los pensamientos de los inicuos. No te dejes desanimar y abatir por lo que la gente de afuera te dice. Dice la Escritura que aquí él decía, ¿quién es el buen? O sea, como dice, con todo y a tu prójimo. Y luego él dice, ¿quién es mi prójimo? Y aquí empieza a decir, ¿quiénes eran? Y el Señor le dice, uno como tú que andaba ahí, que en el camino y lo vio tirado y lo pasó de largo. Y pasó otro y pasó de largo. Pero hubo uno que tuvo misericordia, que lo levantó, lo cuidó, lo guardó. Dice, y todavía aún más lo llevó al mesón y le dijo al mesonero, si algo tienes de gastos, cóbramelo. Yo vengo y te lo pago. Ese es el prójimo. Esa es la clase de persona que nosotros tenemos que ser. El Señor Jesús no dijo aquel que vio si lo había hecho, aquel que vio si estaban haciendo los demás o no, el que lo hizo.
el que fue movido a misericordia. Una de las cosas que Dios me está enseñando en este tiempo que no puedo salir es el de reconocer la misericordia y la bondad, y cuando el amor se mueve sobre de las personas para bendecir a los demás. Y eso me motiva a que yo también pueda ser capaz de hacer algo por los demás, a que tengamos esa mente y ese corazón de no ser egoístas, sino de que podamos vertir nuestra vida, llenarnos de ese pensamiento que hubo en Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo, que así nosotros seamos capaces de despojarnos a nosotros mismos en amor por los demás, primeramente amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y después que nosotros hagamos lo que está de nuestra parte, porque si hacemos lo que está de nuestra parte, honramos al Padre, bendecimos la presencia de Dios. No te dejes desanimar, no te dejes mover por lo que los demás quieren que hagas. Tú haz lo que Dios ha destinado para tu vida. Nunca te preocupes por aquello que dicen, pero no estás haciendo esto, pero lo pueden hacer ellos. Ellos pueden hacer eso. ¿Cuál es el problema? Tal vez yo no lo puedo hacer, pero lo pueden hacer ellos. Entonces no hay ninguna situación, ni ninguna queja, ni ninguna palabra que no tiene ningún fundamento y que es basada en basura simplemente. Nosotros creemos en el Padre de las Luces, y nuestro deber y nuestro anhelo y nuestro deseo es amar al Señor Jesús, amar a nuestro Creador con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, y que podamos nosotros ser ese siervo fiel y bueno que Dios espera recibir en el cielo. Dios te bendiga en esta tarde, Dios te guarde, Dios haga grandes misericordias en esta semana, y permíteme hacer una oración por ti en esta hora, por cada uno de los que estamos aquí. Dios poderoso, en esta hora te doy las gracias porque tu palabra es perfecta, tu palabra nos llena de luz, nos llena de visión, nos enseña el camino correcto por el cual tenemos que dar, Señor. Yo en esta tarde te pido una bendición especial por todos y cada uno de los que han escuchado esta serie de enseñanzas, Señor. Te bendigo, Señor, te doy gracias, y sé, Padre, que mi camino y el camino de mis hermanos será prosperado, porque así lo has dicho, porque tu palabra llega a nuestros corazones y no va a regresar vacía. Gracias, Señor, en esta hora te bendigo y te glorifico y te doy las gracias, Señor. Y a ustedes, Dios les bendiga en esta tarde.